Así dice el hermano Branham. Ahora fíjense, en el tiempo antiguo, cuando el árbol murió, murió. Bajó hasta las raíces cuando lo mató allá atrás, está hablando de Satanás. Pero esta vez, por cuanto la palabra es predestinada, no hay nada que lo vaya a detener. Dios dijo, yo restauraré, no importa cuánto ellos se organicen, cuánto ellos hagan esto, eso o lo otro. Yo voy a restaurarlo. Mensaje de la restauración del árbol novia, página 62, párrafo 474. Así iniciamos el día de hoy nuestro programa, este nuevo episodio de Nuestro Mundo, donde echamos una mirada a la historia a través de la Biblia y el mensaje. Muy contento de iniciar con esta nueva edición, donde vamos a ya adentrarnos de lleno en este proceso de restauración del árbol. Tomando como una primera parte, lo vamos a dividir en dos partes. La restauración del árbol novia, primera parte. Pero ustedes dirán, pero no que ya estaban hablando de la restauración del árbol novia, claro que sí, pero estábamos hablando de la devastación, porque para que haya una restauración tiene que existir una devastación, y el árbol había sido devastado en su totalidad por nuestro enemigo el diablo. Él había creado un plan maligno, un plan que había resultado casi perfecto, y él pensaba que ya la había hecho, como se dice en buen chileno, ya la hice, decía el diablo, pero no sabía, no tenía la menor idea de que Dios pondría en marcha un plan de restauración, el cual nacería del mismo seno de la Iglesia Católica, la cual había tomado el control absoluto de todas las naciones y los países ahí en Europa. Bien, quiero saludar a mi panel, el que siempre nos acompaña aquí en el programa de Nuestro Mundo, partir con nuestro hermano Ángel David Cáceres. ¿Cómo está mi hermano Ángel David? ¿Qué tal Dios está la te, situación allá por Quilicura? Dios te bendiga, Pedro. Dios te bendiga, David Fernández, y a todos los radioescuchas que están conectados con nosotros. Bien, muy bien, por la gracia del Señor. Dios nos ha cuidado, nos ha guardado en este tiempo, como dijo nuestro pastor hace unos servicios atrás, en este año de la pandemia. El Señor ha Amén. sido muy bueno y misericordioso. Y me gustaría saludar a toda la audiencia con nuestra cita base, nuestra cita lema, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7 inclusive, y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esperamos que estos pequeños esfuerzos nuestros por realizar estos programas como Nuestro Mundo sirvan para iluminar de alguna manera a esa alma que está escuchando, a ese hijo de Dios que está escuchando estos programas, y le dé sed por aumentar ese conocimiento, no de este siglo, sino conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocimiento en su palabra, conocimiento en el mensaje que nos trajo el ángel mensajero a la séptima y final edad, nuestro santo profeta William Marion Branham. Amén, amén. Hablamos hoy día entonces sabiduría entre perfectos, entre aquellos que han alcanzado madurez. Y esto es lo importante, no sabiduría nuestra ni de este siglo ni de este mundo. Porque si no, este programa invitaríamos a antropólogos, aunque estamos muy cerca de invitar a uno, ¿no? ¿Cuántos títulos no le faltarían a nuestro hermano Octavio? Pero no hablamos sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que Dios ocultó para nuestra gloria. Él nos la reveló, Él nos la dio. Y es algo extraordinario, porque esto el mundo no lo pudo ver, no lo puede ver, y da muestra clara de cómo Dios es perfecto en cada una de sus actos, y esto está detallado en las Santas Escrituras. Así que bueno, también hablando de maestros, pensadores, antropólogos y filósofos, saludamos a nuestro hermano David Octavio, que se encuentra ya por ese lugar de Rangue. ¿Cómo está mi hermano David? Hola hermano Pedro, hola David Cáceres, Dios te bendiga, muy bien, gracias al Señor, feliz de compartir con ustedes, ¿cierto?, un programa más y
Partiendo con unos días bien fríos y lluviosos, así que muy agradecido también, como les comentaba hace tiempo atrás, esta zona ha sufrido bastante los embates de estos cambios climáticos y la sequía, así que habiendo un poco de lluvia, esto de verdad que es muy agradable, ¿cierto? Hasta los animales yo creo están felices de disfrutar que hay pasto, porque de verdad fue crítico. El año anterior no salió hierba en el campo, acá estaba muy seco, y los animales era penoso verlos, cómo morían. Habían varios reportajes cómo morían los animales porque no había forraje en los campos. Así que felices, y queremos saludar también esta mañana a nuestros fieles auditores, quien ya están sintonizando el programa, ¿cierto? Y nos han seguido en toda esta serie, ¿cierto?, de nuestro mundo, cómo este plan perfecto que Dios ha tenido escondido, ¿cierto?, y ha sido revelado a través de la historia de la humanidad, se desenvuelve de manera perfecta, ¿cierto?, sin faltar nada, cada detalle, cada cosa Dios la ha puesto ahí en su debido minuto, inspirando a quien corresponde, ¿cierto?, para llevar a cabo este plan. Así que muy feliz analizando estos temas, esta sabiduría, ¿cierto?, entre perfectos, y viendo desenvolverse este plan perfecto. Bien, así que feliz, hermano, feliz, y demos inicio ansiosamente a este programa, y que el Señor, Dios del cielo, tome el control y sea una gran bendición para nuestros fieles auditores, ¿cierto? Y quien pueda sintonizarlo, pueda llegar algo a su corazón. Amén, amén. Bien, saludando también a nuestros auditores, queremos pedirles unas disculpas porque el programa debió haber salido el lunes pasado, pero tuvimos unas complicaciones técnicas por causa del internet. Nos encontramos a mucha distancia y resulta que tanto el hermano Octavio como yo no estamos en lugares con muy buena señal, así que tenemos que buscar el horario clave para poder grabar el programa sin tener dificultades con la señal. Pero gracias a Dios esto se ha podido lograr y henos aquí. Bien, para comenzar me gustaría que me acompañasen en leer una cita aquí en Isaías 9, el 1, 2 y 3. No, miento, 2 y 3. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Para comenzar con este programa me gustaría que nuestro hermano Octavio nos compartiera una breve exposición referente a una contextualización histórica con qué es lo que está pasando en esta fecha en la que quedamos. Nosotros en el programa anterior terminamos con esta culminación del plan de devastación del enemigo, donde la Iglesia Católica había tomado el control total de las naciones. Lo vimos con un tremendo ejemplo, porque yo le preguntaba a mi hermano cómo es que la Iglesia Católica llegó a ser parte tan fundamental de los reinos, al punto de que era un poder que estaba por sobre todo ellos, por sobre emperadores, reyes, gobernantes, príncipes. Y nuestro hermano David Octavio nos hizo un repaso histórico a donde nos muestra cómo es que esta bestia se va a apoderar, va a tomar el control total, y nos mencionaba a este personaje Carlos Magno, que tenía el título de ser Magno, como Alejandro Magno. Imagínense el poder que tenía ese hombre, patriarca de Francia. Él se convierte en un emperador, pero no es coronado, o sea, no se autocorona, sino que le pide al Papa que lo corone, dando el inicio a que van a ser los papas y la Iglesia Católica los que van a tener el control sobre las coronas de Europa. Así que, bien, ahora llegamos a un punto en la historia en el que está en declive y está terminando la Edad Media. Esto aquí pasa algo muy extraordinario a nivel histórico, que es que no hay un punto clave, no hay unos años específicos en los que se termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna.
No, porque van a ser tantos los acontecimientos que van a partir del año 1450 al año 1500, 1550 aproximadamente, tantos los acontecimientos que van a tomar lugar en la historia del mundo natural que, que es difícil determinar un punto exacto. Estudiábamos, conversábamos acerca de historiadores, nosotros, Eric Hoffman, o uno más cercano aquí a Chile, Ricardo Krebs, y así, entre otros, que no le van a dar un quiebre total ahí a la Edad Media y un nacimiento, sino que es un traslame porque son muchos lo que va a pasar aquí durante esta fecha. Así que para recibir una buena contextualización de parte de un historiador, nuestro hermano David Octavio nos tiene una pequeña exposición de los puntos claves de esta fecha. Bien, así es, Pedro. Es muy especial ver este contexto histórico, ¿cierto? Porque ya bien lo dijiste tú, en el medioevo, en la Edad Media, ¿cierto? La Iglesia toma tal poder en lo político, en lo económico, en lo religioso, en lo social, que es el ente que regula todo. Ya lo dijimos en algún minuto, no había transacción económica donde no estuviera representada a través de un sacerdote, a través de un párroco, ¿cierto? A través de un obispo. Todo estaba en manos de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay un renacer, ¿cierto?, de ciertos hombres que esto comienza a surgir, como bien dijiste tú, no es exacto, pero entre los siglos, XV y XVI. ¿Ya? Esto estamos hablando del año 1400, 1500, ¿cierto?, en distintas partes de Europa, y se conoce con el nombre del Renacimiento, ¿ya? El Renacimiento es el renacer, ¿cierto?, de la humanidad, y así lo conocen los historiadores laicos, ¿cierto? Y no es que nosotros lo inventamos este concepto, sino que los historiadores llaman así al renacer de la cultura, ¿verdad? Porque entienden que había, en cierta medida, hubo una etapa de oscuridad en la Edad Media, y ahora se busca un renacer. ¿Y qué es lo que se busca renacer? Los ideales de la cultura greco-romana. ¿Bien? ¿Cuáles eran estos ideales, cierto? Por ejemplo, los modelos de perfección griego, ¿ya? El hombre comenzó a buscar un modelo de perfección en el mismo hombre, no fuera de él, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa una mirada ahora antropocéntrica, es decir, una mirada hacia el hombre como la medida de todas las cosas, y esos son ideales del mundo griego. Segunda cosa que comienza a buscar es una forma política, es una forma de gobierno democrática, que también vimos su origen en el mundo griego. Ya no quería esta relación, ¿cierto?, que existía de vasallaje. Recordemos que estamos en una estructura de vasallaje y que después se va a trascender a una estructura mayor de vasallaje, que no va a ser el señor feudal y el vasallo, sino que ahora va a pasar al rey y los súbditos. Pero se mantiene esta relación de vasallaje. Y en términos de filosofía también hay un renacer filosófico, la búsqueda de el aristotelismo, el platonismo, ¿cierto? Donde el hombre comienza a buscar una cierta verdad y libertad. Bien, una cosa importante es que se deja de lado un poco el teocentrismo. ¿Y qué es lo que es el teocentrismo? Es la visión, ¿cierto? O la forma de gobierno también centrada en Dios, pero no en Dios propiamente tal, sino que en la Iglesia. ¿Bien? Porque es la garante, es la que representa a Dios. Recordemos que la Iglesia Católica asumió el título, ¿cierto?, de vicarios filii Dei. Entonces ellos se hacen llamar los representantes de Dios o del Hijo, ¿cierto?, en la tierra, ¿ya? Eso en el ámbito de general llamado Renacimiento, pero lo importante también es que dentro de esta rama del Renacimiento surge otro movimiento de pensamiento llamado el humanismo. Y el humanismo, ¿cierto?, es un movimiento, dicen los historiadores, del espíritu, es un movimiento estético, es un movimiento filosófico, científico, incluso religioso, que comenzó en Italia, ¿cierto?, principalmente, en el siglo XIV, y se desarrolló plenamente en el siglo XVI, ¿cierto? Y que lo que busca es este humanismo, ¿cierto? Como bien ya lo dijimos, que el renacer de la cultura griega busca difundir el gusto de las obras griegas y latinas, ¿bien? Y busca el nacimiento del hombre como individuo, ¿cierto? Y el hombre como sociedad,
¿bien? Desapegándose de la iglesia en este sentido. Bien, entonces, fíjate lo interesante de esto, que en este periodo histórico la idea, el pensamiento, ¿cierto?, va a marcar un hito tal que va a generar un cambio en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, en las estructuras religiosas, incluso científicas, bien, con este cambio solamente de pensamiento. Eso es, Pedro, en esta primera etapa. Bien, como nos explicaba aquí nuestro hermano, esta primera etapa va a tener, disculpen, esta primera etapa va a tener, digamos, como una característica, perdón, propia, los renaceres, y muy parte de esto es el tema del humanismo. Aquí es donde nos gustaría quedarnos un poco, porque si bien nuestro hermano David Octavio no lo menciona, es esto, los acontecimientos más a detalle, digamos, a nivel de historia del mundo natural, son tocados en los podcasts, en los programas que le llamamos cápsulas, que salen los días jueves. Ahí usted puede escuchar los programas anteriores, donde ahí el hermano hace un recorrido extraordinario a través de esta edad, de la edad que está naciendo en este momento. Eh, pero nos gustaría detenernos aquí en el tema de los grandes pensadores. ¿Por qué? Porque va a haber una unción que va a comenzar a cabalgar esta edad. Y aquí hay algo que me gusta, hay un punto que es demasiado bueno como para pasarlo por alto. Fue el diablo el que abrió las puertas, digamos, a este árbol de la sabiduría, a este árbol del conocimiento. Y él estaba en su gloria total, él estaba en su mundo, y él estaba muy contento, digamos, de poder hacer que los hombres comenzaran a pensar, a hablar, a deliberar y a debatir y a discutir entre ellos mismos, acerca de estas cosas que estaban naciendo en este mundo. Entonces, cuando entramos a hablar acerca del humanismo, el diablo no se dio cuenta de que ahora un espíritu iba a comenzar a cabalgar estas edades, que sería el espíritu que sería la edad del hombre, el espíritu del hombre. Y a partir de eso mismo sería que Dios alzaría de en medio de la Iglesia Católica, levantaría a un hombre que causaría una reforma, la reforma protestante, que sería una estocada terrible para la Iglesia Católica. En medio de esto también en el mundo va a comenzar a gestarse una guerra interna, referente a los poderes, al poder, a un problema teológico político. Ya los reyes, muchos de estos no van a querer estar ya sometidos bajo el pie de la Iglesia Católica. Esta va a ser una tensión política, social, económica y religiosa a nivel global, que va a tener grandes rasgos, y se puede dividir igual en dos grandes acontecimientos. Por una parte, para la Iglesia Católica va a ser un golpe tanto político como en lo religioso, la pérdida de Constantinopla a raíz de esta invasión del Imperio Otomano, porque no solo va a significar la pérdida de un punto económico y estratégico, tanto a nivel militar, social, y como ya lo mencioné, económico, sino también un duro golpe a la religión misma, pues sería el Imperio Otomano, que no tendría la religión del catolicismo, la cual tomaría parte de lo que era el Imperio Romano de Oriente, el único bastión del Imperio Romano que no había caído del todo. Y junto con esto, lo que ya mencionaba referente a la reforma protestante de Martín Lutero. Aquí se van a dar un punto importante referente a este conflicto teológico político que va a existir entre los reyes y gobernantes en contra de la Iglesia Católica. Y uno de los grandes pensadores que van a ser, antes de adentrarnos en lo que es Martín Lutero con la Reforma, va a ser un personaje llamado Nicolás Maquiavelo, el cual, a raíz de que él vivía en Italia, e Italia estaba dividida casi en polis, muy similar a las polis griegas, puesto que las ciudades eran tan ricas y poderosas
que no había un rey, sino que lo que gobernaba ahí era la Iglesia Católica, él va a proponer muchas cosas que van a ser fundamentales para los pensadores que van a venir después de él y las cosas que se van a venir dando, como es el contrato social o los contractualistas que nacen con Thomas Hobbes, un tema que no podemos pasar por alto porque ya lo tomaremos cuando nos adentremos en la edad de la Odisea. Pero bien, aquí referente a este personaje, ¿qué nos puede comentar o mencionar mi hermano David Octavio? Bien, mira, me gustaría compartir un pequeño texto. Dice, el Renacimiento alumbra una idea del Estado cuya configuración reforzada con la aparición del fenómeno de la nacionalidad ha permanecido en lo esencial hasta nuestros días. Bien, por lo tanto, se configura una visión de Estado. Eso es una palabra muy importante, ¿ya? Porque no era de común hablar de Estado ni razón de Estado. Bien, recordemos que están naciendo las ideas de nacionalismo, de representarse con un país, ¿cierto? Con ciertas culturas, lo que es el concepto de nación, ¿ya? Entonces, dice, ha permanecido lo esencial hasta nuestros días. El Estado unificado de los reyes católicos españoles o de Enrique VII de Inglaterra constituye la culminación de un nuevo enfoque de la política que haya en intérprete literario adecuado en Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en 1469, murió en 1527 y es el iniciador del moderno pensamiento político. Fíjate bien, es el iniciador del moderno pensamiento político. Hoy día, cada político en el mundo, ¿cierto? El libro básico que debe leer como tal, para llamarse un político, es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace acá? Dice que este escrito, que nació en 1513, traza las líneas de su ideario, ¿bien? Propugna un Estado fuerte, ¿ya? Donde nace su frase célebre, ¿cierto? Que dice, en este Estado fuerte, el fin justifica los medios, ¿ya? Independiente de la Iglesia, una característica, este Estado fuerte debe ser independiente de la Iglesia y dirigido por el príncipe, ¿ya? Esta es la forma de gobierno que existía. No eran en estas ciudades, como bien decía Pedro, muy similares a las polis griegas, era dirigida por príncipes, quienes estaban a cargo, ¿cierto?, de determinados espacios geográficos, ¿cierto? Entonces, dirigido por el príncipe, quien ha de poseer cualidades óptimas. Cuando hablamos de cualidades óptimas, pensamos en el mundo griego, ¿cierto? La característica para gobernar. Los griegos ya tenían un concepto de óptimos, ¿cierto? De la persona con todas las características para ejercer un gobierno, ¿ya? De cualidades óptimas de realismo e inflexibilidad en la aplicación de la razón de Estado. Bien, y eso los historiadores después le llamaron el maquiavelismo, ¿cierto? La razón de Estado. Esta razón de Estado justifica todo accionar, defiende a sí mismo la multiplicidad ideológica en la sociedad y considera fecundos los enfrentamientos de partidos y grupos sociales. Bien, entonces este concepto de razón de Estado, ¿cierto? De donde el Estado se superpone y el príncipe, quien gobierna este Estado, debe tener cualidades, ¿cierto?, específicas y como dijimos, el fin justifica los medios. Para mantener el Estado, el status quo del Estado, entonces el príncipe puede ejecutar lo que él quiera, ¿cierto? Incluso si es necesario, como ahí bien da los ejemplos Maquiavelo, si tiene que exterminar a los cabecillas de la sociedad, tiene que hacerlo, ¿cierto?, por razón de Estado, para que se mantenga el orden del Estado. Entonces, te da las bases estratégicas de cómo van a actuar los líderes políticos para poder mantener un Estado en calma, una quietud y un buen gobierno. Entonces, en este sentido, es una obra que va a sentar las bases de lo que van a ser los futuros gobiernos europeos. Bien, y Pedro, y para continuar con la idea de religiosa, ¿cierto? Entonces surge acá este personaje que la historia le llama la Reforma Protestante o el gran reformador, ¿bien? Que es Martín Lutero. Martín Lutero entonces está situado en este contexto en el año 1517. Él manifiesta, lo venía haciendo hace rato atrás, pero él en 1517 manifiesta las 95 tesis y ahí enumera uno a uno las razones por las cuales él está en contra de este sistema religioso
y niega rotundamente la autoridad de la Iglesia. Y esto se conoce como un gran cisma. Un cisma es un quiebre, es una gran reforma, ¿cierto? Es un ataque directo al Papa. Bien, todo lo que previamente acusaron o trataron de enfrentarse a la Iglesia fueron quemados, ¿cierto? Fueron perseguidos, y la gracia de Dios, ¿cierto? Y el plan perfecto de Dios permitió que Martín Lutero no sufriera la misma suerte y se levantó como el gran reformador, ¿cierto? Y causó una herida tal a la Iglesia Católica que por eso es llamado la Reforma Protestante o el Gran Cisma. Y va a traer como consecuencia, nos vamos a adelantar un poquito, que la Iglesia reaccione con un movimiento llamado la Contrarreforma para ir en contra de Martín, ¿ya? Eso es, Pedro, para contextualizar un poquito y obviamente abierto a las preguntas. Si queremos profundizar algo más, me comentas. Por supuesto que sí. Eh, para la audiencia, es importante porque usted se dirá, y bueno, ¿y qué tiene que ver aquí Nicolás Maquiavelo, este personaje? Cuando el hermano David Octavio habla acerca de la razón del Estado, es muy importante hacer hincapié ahí porque tenemos que darnos cuenta que el enemigo, nuestro enemigo el diablo, ya tenía el control total a través de la Iglesia Católica, pero aún así la Iglesia Católica simbolizaba una adoración a Dios. Aún así, la Iglesia Católica, a pesar de esto macabro que era y de esta bestia horrible que era, no tenemos que considerar que nuestro enemigo, él quería sacar a Dios totalmente de la escena, que no existiera absolutamente nada de él y que la adoración total fuera hacia esta persona. Entonces es importante ver cómo es que con este personaje de Nicolás Maquiavelo nace el principio de lo que más adelante se va a convertir en los estados laicos, donde la iglesia va a ser totalmente sacada. Él estaba esperando poder y aquí dar, digamos, la estocada final, donde ya la iglesia sería destruida, sacada, bla, bla, echada fuera. Pero, aún así, aquí adentro es cuando Dios gesta digamos, cuando él mueve las piezas de este tablero de ajedrez. ¿Cómo? A través de esto que mencionaba nuestro hermano Octavio, a través de Martín Lutero, un pensador, un reformista, que más allá de un filósofo, digamos, natural de este tiempo, se va a convertir en dos cosas que son importantísimas. Primero, como ya lo mencionamos, un reformador, y no un reformador cualquiera, sino un reformador en el cual incluso en el mundo mismo se le estudia hasta el día de hoy en la universidad, se conversa sobre él, porque va a ser demasiado importante. Incluso la importancia que va a adquirir va a ser aún mayor que la que tiene este personaje, Nicolás Maquiavelo, del que hablábamos recién. Y aparte de eso, también va a ser el mensajero de esta edad. Va a ser el mensajero. Y aquí es cuando nos adentramos y vamos a dirigir una pregunta hacia nuestro hermano Ángel David Cáceres. ¿Qué es lo que nos detalla el mensaje referente a esto? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nuestro hermano Octavio hace eh, una contextualización de la historia del mundo natural. Ahora nosotros queremos saber una contextualización, queremos tener una contextualización total de nuestro mundo del mensaje, nuestro mundo cristiano. ¿Qué es lo que estaba pasando con nosotros? ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia, con la novia de Cristo en ese momento? Mi hermano Ángel. Gracias, Pedro. Bueno, escuchaba atentamente la exposición de mi hermano David Fernández y efectivamente aquí tenemos tantas cosas de las cuales podríamos conversar, pero como tú bien dices, Pedro, vamos a entrar a lo espiritual un poquitito. Quizás algún radio escucha, algún hermano ya conocedor de las escrituras podrá encontrar en este capítulo, cuando conversemos, cosas demasiado básicas a lo mejor, cosas muy el ABC, pero debemos, como bien dices Pedro, contextualizar dónde estamos parados. Recordemos que estábamos saliendo de una oscuridad total, de una oscuridad mundial total, donde nadie se atrevía siquiera a hacerle frente a lo que la Iglesia Católica Romana decía. Lo que ellos decían que era verdad pasaba a ser ley para todos. Nadie se atrevía siquiera a cuestionarlo. Tenemos el caso por todos conocido
de Galileo Galilei, con su mítica frase "Eppur si muove", o sin embargo se mueve, donde los mismos científicos, aun cuando ellos sabían que tenían la razón, se debían retractar frente a lo que decía la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenían el poder suficiente, no tenían la fuerza suficiente como para luchar contra este poder diabólico que gobernó el mundo entero. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué cambió? Vino la luz de la revelación, la luz de la revelación. Ahora, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que podamos entenderlo. Cuando hablamos de la luz, ustedes me podrán decir, esto es muy fácil. ¿Qué es la luz? No crea usted que es muy fácil. ¿Qué es la luz? Una definición un poco científica, podemos encontrar que la luz es un agente físico que hace visible a los objetos, y otra definición es que la luz es la radiación electromagnética en el espectro visible. Eso es más profundo, pero guarden un poquitito en su mente. Entonces nosotros llamamos a la luz solar es el espectro completo de las radiaciones que vienen desde la estrella central de nuestro sistema solar, que es el Sol. Los científicos actuales dicen que para que haya vida, y particularmente en nuestro planeta, es absolutamente necesaria la luz, particularmente la luz solar. Nuestro planeta debe estar en cierta distancia de la Tierra, nuestro planeta debe estar en cierta distancia del Sol, ya que no es solo iluminación, sino que es energía, calor, lo que transmite el Sol. Y la Biblia nos dice exactamente lo mismo, por eso estoy pasando por allí. La Biblia dice que la luz es fundamental, tan fundamental que lo primero que Dios creó en Génesis 1, versículo 3, fue la luz. Así dice la palabra del Señor. En Génesis 1:3, Dios dijo, sea la luz. Ahora, no piense usted que Él estaba hablando de la luz del sol o del sol, porque recuerde que recién en Génesis 1:16, Dios creó la lumbrera mayor para gobernar en el día, que conocemos es el sol. Entonces, ¿qué fue lo que creó Dios en Génesis 1:3? Recuerde, Colosenses 1, verso 16 dice que Dios creó las cosas visibles y las invisibles. ¿Qué creó Dios en Génesis 1:3? La luz, la fuente de la vida. Para avanzar rápidamente en este tema que es extraordinario, podemos volar por las Escrituras y llegar a San Juan 8, verso 12, donde Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Y en San Juan 1, verso 4, se nos entrega la otra clave, que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces podemos observar que la Biblia dice lo mismo que los científicos. La luz es vida. Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz, y Juan 1:4 nos dice que la luz era la vida. Jesús era la vida y la vida era la luz de los hombres. La ciencia dice que la luz forma parte de un espectro amplio donde solo una pequeña parte se puede ver y ellos la llaman la luz visible. Dentro de este campo electromagnético encontramos la luz infrarroja, que es por donde nosotros estamos transmitiendo actualmente, donde están las ondas de radio, de televisión, etc. La luz ultravioleta, donde están los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, pero todo esto forma parte del mundo invisible. Gloria a Dios, eso es extraordinario. La Tierra, para tener vida en ella misma, debe girar alrededor de este Sol, nuestro Sol. Y dependiendo de la distancia en la que se encuentre, que nos encontremos del Sol, será la estación o la época del año que viviremos. La Tierra o la humanidad en este momento estaba alejada del Sol, Jesucristo, la luz. Es por eso que vivíamos en una completa oscuridad. Pero de un momento a otro nos comenzamos a acercar nuevamente a esa luz, nuestro Señor Jesucristo, y comenzó a venir a la tierra la primavera, y con ello la vida regresó, la luz y el calor, aleluya. Jesús mismo nos dice eso en Mateo 13, lo podemos ver en las parábolas, pero para avanzar rápidamente y entrar a lo que están conversando mi hermano Pedro y mi hermano David Fernández, en la oscuridad absoluta en la que estábamos,
llegó la luz, y la luz golpeó sobre un hombre. ¿Sobre quién? Martín Lutero. Recuerden ustedes, hermanos estudiadores, estudiantes bíblicos, que previo a Martín Lutero ya existieron grandes hombres que trataron de luchar contra la iglesia, pero esta iglesia los destruyó. Por ejemplo, tenemos a John Wycliffe, tenemos a John Hus, a Juan Hus, quien fue quemado, y él es considerado el padre de la Reforma, pero el verdadero hombre que pudo luchar y la iglesia no pudo destruir porque Dios estaba con él, tenía un ministerio gigante que dar, era Martín Lutero. Martín Lutero, quien tuvo una iluminación, como les decía al comienzo de mi exposición, una iluminación básica para nosotros hoy, pero para ellos fue algo completamente novedoso. ¿Qué fue? El primer paso de la gracia: justificación. El justo en su fe vivirá. ¿Qué es Amén. esto? El arrepentimiento. Y allí ya debemos hacer un paréntesis, porque podemos entrar en algunas cosas importantes que quizás mi hermano David Fernández y mi hermano Pedro pueden tocar de la iglesia. ¿No es así? Amén. Efectivamente. Claro que sí. Claro que sí. Ahí, qué rico que entró ya entramos en este tema. ¿Qué es lo que va para nosotros, para el mundo? Martín Lutero es un reformador quien va a destruir, digamos, en parte, la base de la Iglesia Católica, pero para nosotros él trae una reforma y trae un mensaje que es justificación, justificación. Y fíjese el detalle, casi tiene una alineación total con este, entre comillas, mensaje que trae este personaje de Nicolás Maquiavelo, porque lo dijo David, lo dijo nuestro hermano Octavio, él dijo, el fin justifica los medios, ese es un acto político. Y Martín Lutero trae este mensaje, lo que está escrito aquí en la Biblia, que dice, el justo en su fe vivirá. Extraordinario, extraordinario. Miren qué rico se va poniendo el tema. Pero bien, hay algo que no me gustaría pasar por alto, que es en este tema de la reforma, que es parte de la historia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a ser un ente el cual va a experimentar, digamos, tanto a nivel político, y lo vamos a ver después, como ya lo mencioné, en el tema de la Edad de la Odisea, puesto que la otra vez les compartía un poco acerca de un libro que había leído hace un tiempo, que se llama La Era de la Propaganda, Uso y Abuso de la Persuasión, de Anthony Pratt Canis y Elliot Aronson, donde se habla acerca de la propaganda, se habla acerca de esto, eh, y resulta que la Iglesia Católica fue una de las primeras en experimentar con ello. Luego vamos a tener al maestro de la propaganda que van a ser Goebbels con los nazis. Pero la Iglesia Católica es como los primeros en experimentar fuertemente con el tema de la propaganda. ¿A través de qué? Con cosas como sus catedrales. Estamos hablando de un tiempo durante la Edad Media, por ejemplo, donde la gente vivía de una manera tan atroz, era el mundo exterior, y las iglesias catedrales tenían estas gárgolas que mostraban que afuera estaba el diablo, que afuera estaba el enemigo, pero cuando entraban en ellas, y la sensación, la reacción química que producía el cerebro al ver la música, al escuchar la música, ver a través de los vitrales la luz entrar así en colores arcoíris, le hacía sentir en un estado de que estaban entrando en el cielo. Eso es parte de la propaganda. Pero como la Iglesia Católica iba en declive ya para esta época, ahora tenían que inventar algo para poder tener a la gente ahí, todavía atemorizada, todavía con estos miedos. Y es cuando, si no me equivoco, aquí es cuando comienzan a nacer este tema de las indulgencias, este método, digamos, propagandístico y no sé cuál sería la palabra ahí, atemorizante, terrorífico, Coercitivo, pudiera ser. También. claro, que van a causar en la gente a través de esta venta de las indulgencias, ¿qué es lo que va a ser la indulgencia? Algo que tú vas a poder pagar para poder sacar a tu persona amada o incluso a ti mismo de aquel lugar que habían inventado, el purgatorio. Hermano David Octavio, sí, muy rápido porque ya estamos llegando al final de esta primera parte. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Mira, Pedro, la indulgencia era una más de las cosas utilizadas, de la estrategia utilizada por la Iglesia, ¿ya?
había muchas donaciones, se les pedía mucha donación a las personas. Otra de las cosas que había era un culto o veneración a las reliquias. Existían muchas reliquias, ya lo hemos visto también en el mensaje, ¿cierto? Que hay una cantidad de clavos autentificados como verdaderos, ¿cierto? Que estuvieron en las manos de Jesús. Entonces, todas estas cosas que existen, reliquias, elementos de huesos de santos, ¿cierto? La iglesia aprovechó todo esto para sacar usufructo, ¿cierto? Y la indulgencia en sí se define como el pago por los pecados, ¿cierto? Es un pago que la persona, el pecador, realiza para salir del purgatorio o exculparse de sus pecados, ¿cierto? Y esta herramienta, este instrumento, fue utilizado por el Papa León X, ¿bien? Y con el objeto de reconstruir, o más bien dicho, construir la Basílica de San Pedro. Estaba ampliando todo lo que era la iglesia en sí, la estructura llamada iglesia en Roma, y para poder financiar la construcción, porque hoy día nos maravillamos, y así dice la escritura, ¿cierto? Con Juan, que se maravilló al ver esta iglesia, ¿bien? Y de verdad que nos maravillamos por el esplendor, la grandeza, la estructura que tiene, la construcción, sus obras de arte, la pintura que hay en la Capilla Sixtina, ¿cierto? Pero para llegar a eso, León X llamó a Tetzel, que era uno de los enviados, unos sacerdotes, enviados a cobrar indulgencia. Y esta indulgencia se pagaban al banco, a los Fruger, ¿cierto? Y se emitía un certificado a la persona con el cual él demostraba que había pagado su indulgencia y tenía el perdón de los pecados que cometió o su familia o alguno de sus parientes muertos o él mismo. Bien, por lo tanto, esto fue lo que causó un mal, ¿cierto? Porque Martín Lutero vio que Alemania estaba en la pobreza y le estaban cobrando indulgencia y él rechazó el seguir pagando esta indulgencia y obligó al pueblo alemán, a través de la persuasión de sus escritos, a rechazar el poder y la autoridad de Roma en su territorio, ¿cierto? Y a los príncipes también. Influyó de tal manera en los príncipes que rechazaran la autoridad de la iglesia en su dominio. Fíjate lo interesante de esto, Pedro, y lo maravilloso que ya comienzan estos reyes, tanto en Alemania y también en Inglaterra, a rechazar la autoridad que tenía la iglesia en sus territorios soberanos. Tenemos estados soberanos y la iglesia ejercía dominio en estos estados, sin ser del estado, sino que entendemos que el Estado Vaticano es una entidad religiosa, pero fue tal el poder que tuvo que va a influir en estos otros estados y va a querer gobernar y va a llamar a los religiosos, ¿cierto? A veces a levantarse en contra de estos grupos, y lo vamos a ver hasta muy entrado el siglo XVIII, XIX, posteriormente, en lugares de Francia, ¿cierto? Donde la gente se levanta en contra del protestantismo o de sus mismos líderes. Bien, así que eso es, Pedro, con respecto a la indulgencia como tal. Bien, y quién la llamó y la razón que tenía. Amén. Eh, a este personaje, se me pasó el nombre, se lo tengo en la punta de la lengua, el personaje. El... Tetzel, ¿Cuánto? Disculpe. ¿Tetzel Tetzel, o el Papa León Tetzel, X? Tetzel, no, Tetzel. Este personaje es más importante y ahí es cuando hablaba del tema de la propaganda. Si no me equivoco, creo que hasta han hecho películas de cómo es que él se presentaba frente a estas personas y quemó su propia mano para mostrar el sufrimiento que estaba pasando aquel familiar pecador de esta persona o que iba a pasar él mismo. La Iglesia Católica fue tal con este abuso que pretendieron vender indulgencias para perdón de los pecados cometidos y también para perdón de los pecados que iban a cometer, porque eran humanos y iban a cometer pecados. Entonces ya había que venderles hasta para eso también. qué Eh, bueno que tocaste eso, Pedro, qué bueno que tocaste eso porque en el segundo bloque hablaremos un poquitito más profundamente de la justificación y diferenciarla de los pecados a futuro. Ojo con eso. amén, amén, amén. Bueno, ahora nos gustaría irnos a un pequeño corte musical. Ah, hay algo que sí me gustaría aclarar a nuestra audiencia, en caso de que alguien nos escuche, para que no nos vaya a tirar ahí alguna piedra. Nosotros entendemos que esto que dice Nicolás Maquiavelo referente al fin justifica los medios es una frase que igual se le acuña a este personaje macabro también de la historia, Julio César. Él creo que también la dice en una de las gestas de la batalla más importante que va a tener en su vida, la cual va a derrotar a la Galia,
que es en Alesia, la batalla de Alesia. Eso es un pequeño detalle ahí para que no vayan a decir, oye, están diciendo que esa frase es de Nicolás Maquiavelo, cuando no. Nosotros conocemos de historia y estamos viniendo aquí con nuestro hermano David Octavio, que es un profesor de historia, entonces sabemos de lo que estamos hablando. Pero Casi bien, premio Nobel. claro, él ya es un posible... No, oye, no, oye, no. Pero bien. Ya ganamos el premio y el galardón, y ese es por el cual luchamos día a día, ¿cierto? Amen. Amén, amén, amén. Eso que dice mi hermano David es verdad, es totalmente cierto. ¿Aló, me escuchan? Sí, Pedro. ¿Me escuchan? Sí, porque aquí me parecía que no estaba llegando. Bien, estos son pequeñas bromitas ahí internas a través de nuestro panel. Pero bien, hemos llegado al final de esta primera parte de nuestro programa. Estamos muy contentos avanzando, puesto que ya nos adentramos en justificación. Y Dios mío, qué rico, qué extraordinario es este tema que vamos a tratar ahora, la justificación, porque vamos a ver cómo es que este diablo se había apoderado del mundo y tenía a las personas encarceladas, pero aún así, el mensaje de liberación de nuestro Señor Jesucristo se va a volver a levantar y va a dar libertad a aquellos que estaban pagando, les va a dar libertad totalmente gratuita. Algo muy rico en lo que nos vamos a entrar. Así que, bien, como esto es el nacimiento de la vida, quiero invitarles a escuchar La vida está aquí, una canción compuesta por nuestro hermano Moisés Griot y ahora en este momento cantada e interpretada por nuestra hermana Sara Pastenes de Griot, en un disco que se grabó no hace mucho que se llama Más allá de esta vida. Disfrútenla, que Dios les bendiga y nos vemos a la vuelta. Shalom. La vida está aquí, fluyendo, cual manantial. Oh hijos, venid, que Cristo tocando está, nada impedirá el derecho a tomar del manantial que brotando está. Si puedes creer, tus ojos podrán ver que el júbilo del rey del campamento en medio está. Dios se gozará, en su pueblo estar. La vida moviéndose está. Ven al raudal, trae tu enfermedad y tus males, sano serás. El gozo del Rey en sus hijos está. La vida en acción tú verás. Manantial, oh hijos, venid,
el derecho a tomar del manantial que brotando está. La vida moviéndose está. La vida moviéndose está. Bien, estábamos escuchando La vida está aquí. Como dijimos, una canción compuesta por nuestro hermano Moisés Guiriot e interpretado por su esposa, nuestra hermana Sara Pastenes. Es una muy bella alabanza, la verdad que sí es. Y más cuando estamos abordando estos temas tan ricos donde podemos apreciar cómo es que efectivamente ante la palabra de Dios, ante esto que estaba ocurriendo, nada pudo impedir que la vida volviera a este árbol que había sido devastado en su totalidad. Nada impedirá el derecho a tomar la vida, una frase que aparece ahí en medio de esta canción y es realmente preciosa. Bien, nosotros tocamos este tema y nos quedamos aquí en este final del proceso de devastación y el comienzo del proceso de restauración, porque, como bien lo dijimos, son demasiados los acontecimientos que van a ocurrir durante esta época, son muchos, puesto que van a ser tantos que ni siquiera los historiadores se van a dar cuenta para poder identificar un punto específico en donde se ocurre este cambio de época. Entonces, es un periodo que va a transcurrir desde el año 1450 al año 1550. Entonces, aquí ya nos adentramos de lleno en todo esto que es la reforma, el nacimiento de esta restauración del árbol novia. Podemos ver aquí cómo es que Dios hace manifiesto todo su poder al enemigo y se lo muestra, se lo enrostra, se lo encara. ¿Por qué? Porque desde el seno de la Iglesia Católica es de donde saca a este personaje, a este mensajero para nosotros, mensajero de esta edad, al señor Martín Lutero, nuestro hermano. Así que, bien, me gustaría, antes de adentrarnos de lleno en lo que vendría a ser el mensaje de nuestro hermano Martín Lutero, que es justificación, preguntarle a nuestro hermano David Octavio, ¿cuáles van a ser, digamos, las principales repercusiones, tanto en lo económico, político y social, que va a conllevar este golpe acertadísimo a la Iglesia Católica en todo lo que es Europa del año 1500? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Bien, Pedro, ¿cómo estás? Buena alabanza, muy estimuladora, ¿cierto? Este júbilo del rey que está en su pueblo, ¿cierto? Y la vida que ya está aquí nos da una gran esperanza, ¿cierto? Y sobre todo en este programa donde salimos de una completa oscuridad y estamos viendo la restauración de esta novia, ¿cierto? Este árbol. Respondiendo a tu pregunta, es muy interesante destacar y mencionar que la Iglesia tenía el completo control de toda Europa, ¿cierto? En los aspectos económicos, políticos, religiosos, sociales, ¿cierto? Pero lo principal acá es que se abre, ¿cierto?, este cisma, este quiebre de la estructura católica con el protestantismo, ¿bien? Y va a generar como consecuencia religiosa que en Alemania, en este intertanto, ¿cierto?, se levanta una nueva religión que se va a denominar, ¿cierto?, el luteranismo, ¿bien? Primero va a ser los protestantes, ¿ya?, el protestantismo, y como protestantismo va a ser todo este grupo cristiano que va a estar en oposición a la estructura religiosa católica, ¿bien? Por lo tanto, en Alemania se levanta este luteranismo, ¿cierto? ¿Y qué va a acontecer? Que
va a traer como consecuencia económica que la Iglesia Católica va a dejar de percibir los donativos, las ofrendas, los diezmos, ¿cierto? Directamente, y esto se va a quedar en Alemania, ¿bien? Como primera consecuencia, y la lealtad de los fieles no va a ser hacia el Papa, sino que hacia Cristo, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera acá, se va a enfocar más el cristiano a la escritura y va a estar sujeto a esta estructura o a esta visión del protestantismo. Por otro lado, ¿cierto? Vamos a ver que en Inglaterra también con Enrique VIII, este se va a levantar en contra de la Iglesia Católica y va a surgir también una nueva religión llamada el anglicismo o el anglicanismo, ¿cierto? Que también se va a desapegar de la Iglesia Católica y como consecuencia, al igual que en Alemania, ¿cierto? La Iglesia Católica va a dejar de percibir los ingresos, ¿cierto? Y va a dejar de tener una influencia en lo político también en estos dos países. Y lo interesante de esto, que también va a afectar a una gran cantidad de países de Europa del Norte. Por lo tanto, como consecuencia en los aspectos de ideas, en los aspectos culturales, políticos, religiosos, económicos e industriales, ¿cierto? Vamos a tener una visión distinta de los habitantes de Europa del Norte en relación a los habitantes de Europa del Sur, que son netamente católicos. En Europa del Norte son protestantes y vamos a tener otra visión acá. Y esa va a ser la consecuencia que vamos a evidenciar claramente con esta reforma protestante. Amén. Mira, algo esto es netamente personal, pero más o menos yo lo veo así, a ver qué ustedes pueden apreciar referente a esto. Eh, Nosotros sabemos que esto que pasa con Lutero es parte clave, digamos, del plan de Dios para restaurar a su iglesia, para restaurar a su novia. Es Dios en Lutero, es Dios haciéndose manifiesto en esto para poder llevar a cabo este plan perfecto, este plan hermoso de restauración. Entonces, ¿qué pasa con este otro señor, Enrique VIII en Inglaterra, que al mismo tiempo, no en los mismos años, un par de años después, que está pasando este acontecimiento revolucionario en el medio de Alemania, ellos también se levantan? Yo lo aprecio de esta manera. Yo aprecio que si Dios estaba acá con Martín Lutero, entonces Dios no estaba en esa revuelta que estaba ocurriendo allá. Y eso que estaba pasando allá era el enemigo, era el diablo. ¿Haciendo qué? Yo lo veo más que nada como un personaje herido que estaba ahora no hallando qué hacer, intentando pervertir esto que se estaba levantando, esto nuevo que se estaba levantando. Cuando vio que ya la vida estaba volviendo al árbol, quiso ir y ahora a destruir esto. ¿Y cómo lo iba a hacer? Levantando algo similar, algo parecido, pero pervertido. ¿Por qué? Porque Enrique VIII realiza esto para poder, legalmente de su esposa, de su mujer, y tener una vida, digamos, totalmente pecaminosa, Sí. licenciosa. Entonces, bueno, esa es mi apreciación de cómo lo veo. ¿Cómo lo ve usted, mi hermano Ángel? Bueno, mis hermanos, efectivamente se aprecian varias situaciones que ocurrieron aquí en este momento. No solamente apareció nuestro hermano ángel mensajero y también héroe para el pueblo alemán, que es Martín Lutero, sino que también aparecieron otras personas, no sé si otros personajes, no otros héroes, otros personajes, esa es la palabra. Otros personajes porque hay que recordar, tenemos que volver al concepto de la luz, ¿cierto? La luz trae vida, la luz trae energía, la luz trae de nuevo la vida al mundo, y cuando la tierra se comenzó a acercar, en este caso el hombre se comenzó a acercar a Dios, al sol, a Jesucristo, volvió a aparecer la vida sobre la tierra. Y no solamente sobre este grupo, la novia de ese día, la novia de Sardis, recordemos, estamos en la quinta edad de la iglesia, sino que sobre el mundo entero, porque recordemos que la inspiración o la unción que cabalgó en ese tiempo fue la del hombre, el intelecto humano. Entonces, la lluvia, recordemos, la lluvia cae sobre buenos y malos, y la lluvia de la revelación de que el justo en su fe vivirá
fue una espada que rompió las cadenas de los creyentes y rompió las cadenas del mundo entero. Cuando llegó la luz que dijo que no era necesario, hubo alguien que fue capaz de levantarse contra este imperio tan grande y decirle en su cara que no es necesario todo lo que ellos estaban imponiéndole al mundo, como lo vimos en el bloque anterior, las indulgencias y cuánta cosa más. Hubo un hombre que fue capaz de levantarse y decir, no, esto no es necesario, esto no es verdad, porque la Biblia dice que el justo en su fe vivirá, no en lo que un hombre, el Papa o una iglesia dicen, sino que en su fe. Entonces, cuando él se Amén. levantó y golpeó de esa forma al imperio, a este imperio católico, se levantaron detrás de él muchos otros hombres, muchos otros personajes, pero que no tenían la revelación en su corazón, sino que simplemente se vieron libres de las cadenas que los ataban y empezaron a trabajar según sus propios pensamientos o lo que ellos tenían en su corazón, que no necesariamente era el mensaje de Martín Lutero. Claro, 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 claro que sí. Y bueno, y referente a eso, antes de entrar ahí en eso, la gracia del Señor, eh, creo que faltaron ahí algunos detalles que son muy importantes, mi hermano David Octavio, referente a las repercusiones en lo social y en lo político con Europa en sí. ¿Qué estaba pasando con los reinos en Alemania? ¿Cuál era la dicha o qué es lo que conllevó, digamos, esto en todo lo que fue, la población de Europa? Mi hermano Octavio, tiene el Sí, mira, micrófono muteado. interesante mencionar que en Alemania tenemos príncipes que van a estar gobernando, va a estar varios reinos a través de príncipes que son los que toman el poder. De hecho, son estos mismos príncipes que guardan a Martín Lutero, ¿cierto?, en su minuto, ¿ya?, de estas persecuciones, porque si no hubiera corrido la misma suerte que los proyectos de reformadores o reformistas que habían previo a él, ¿ya? Ya venía una corriente de reformistas, pero no era el tiempo. Entonces, estaban anticipándose a lo verdadero, ¿cierto? A lo que era el personaje que realmente iba a llevar la batuta en esto. Bien, la gente, ¿cierto? Lo social, ya en la estructura social, ¿cierto? Obviamente Juan Hus fue uno de ellos, ¿cierto? Que previamente fue perseguido y quemado, pero vamos a tener muchos grupos también, órdenes mendicantes que van a estar en contra y van a protestar contra el sistema religioso, ¿bien? Lo social conlleva que la gente pierde el temor, pierde el miedo, ¿cierto?, de esto que la iglesia tenía sobre ellos, este pesado yugo, ¿cierto?, del purgatorio, de pagar, de poder tener economía y riqueza para ser salvo. Eso es el primer gran cambio, porque Lutero les dice, oye, no necesariamente necesitas dinero, o sea, si tienes fe, recibe tu salvación, porque por la fe el justo vivirá, no por el pago de indulgencia, y eso genera una transformación radical en Alemania. Bien, y sí, volviendo un poquitito, Pedro, porque me quedó dando vuelta tu pregunta. Sí, Enrique VIII como rey, ¿cierto? No es la mejor imagen de un rey, o sea, era una persona muy llevada a una vida licenciosa. De hecho, si tú investigas, ¿cierto? Los que quieran investigar esto, van a encontrar que tuvo una serie de esposas, tuvo muchas mujeres. Entonces, él acomodó su nueva religión a la realidad que él estaba viviendo, porque se iba a ver condenado por el Papa, por estas relaciones licenciosas que él tenía. Por lo tanto, él dijo, no, yo no voy a responder al Papa, voy a responder a mi propia religión, por decirlo de alguna manera, y se levanta el anglicismo en Inglaterra, ¿ya? Que va a ser la base de esta nueva, del protestantismo de alguna forma, ¿cierto? Y va a repercutir en toda la mentalidad del norte de Europa, ¿ya? Pero sí, es muy bien el alcance que tú haces porque en cierta medida era un distractor de lo que realmente estaba ocurriendo, lo que realmente estaba moviendo y naciendo estaba en Europa, perdón, en Alemania principalmente.
bien, y fue en Alemania con Martín Lutero. Esto otro fue accesorio y fue un distractor. El diablo quiso un poco distraer lo que estaba sucediendo, ¿cierto?, en Alemania, pero ahí está el foco, el centro, el meollo de lo que va a suceder y que va a estallar al resto del mundo, ¿cierto?, con esta visión protestante. Y la verdad uno se pregunta de repente, bueno, ¿y por qué entonces Dios permite que estas cosas, que estas, que estas cosas se sucedan, se acontezcan? Pero la verdad es que, bueno, Dios tenía un plan que, uy, ya entraremos ahí en el siguiente mensajero que Él va a levantar. Él tenía que dejar que esto pasara, que el diablo hiciera su jugada distractoria, porque vendría un plan extraordinario. Bien, continuando entonces, nace este personaje Lutero, que para el mundo va a ser un reformista, un personaje de mucha importancia. Hasta el día de hoy, Martín Lutero implica un buen tiempo de estudio, ya sea en los colegios, en los institutos, bueno, relacionado siempre a lo humanista. En la universidad, en mi caso, lo vimos mucho tiempo a Martín Lutero, como lo que era, un ente, un personaje revolucionario, un reformador. Pero nosotros lo vemos como lo que decía nuestro hermano Ángel, como el ángel mensajero, ¿no? El ángel mensajero de Dios para la edad de Sardis. Y este ángel va a traer un mensaje que va a ser muy simple, va a aparentar ser demasiado simple, que uno dice, pero ¿cómo la Iglesia Católica no lo vio? ¿O cómo no fue visto antes? Pero resulta que, claro, nosotros ya lo estudiamos, ya lo vimos como que la Iglesia Católica lo tapó, porque a ellos no les interesó jamás que las personas conocieran el santo evangelio real del Señor Jesucristo. A ellos lo que les interesaba era poder, era una ambición humana, política, y obviamente lo que estaba ahí detrás era este personaje macabro, nuestro enemigo, el diablo. Era nuestro enemigo, el que estaba ahí detrás moviendo todos estos hilos para poder hacer que la adoración pasara de ser a un Dios vivo, a un mensaje de redención, pasara a él, a la persona de este Satanás, el diablo. Entonces, ¿qué es este tremendo mensaje de restauración? ¿Cómo es que nace? ¿Qué es el mensaje de justificación, mi hermano Ángel David? Wow, bien, Pedro, Radio Escuchas. Esto es quizás para los que nos están sintonizando en este momento y conocen de la Biblia y un poco más, conocen del mensaje del cual estamos hablando, del santo profeta enviado a la séptima y final edad, nuestro hermano William Marion Branham. Quizás sonará como muy básico lo que vamos a hablar, justificación, el primer paso de la gracia. Pero imagínense, volvamos atrás un poquitito en las páginas de los libros de Dios, como dice el profeta en el mensaje Cuenta Regresiva, dice, si pudiéramos voltear hacia atrás en las páginas del libro de Dios, que dulce suena eso, y ver cómo era la iglesia en aquel tiempo, entonces nos vamos a dar cuenta, como dijimos en el bloque anterior, que estábamos en una oscuridad total, el mundo y también la iglesia, los hijos de Dios, en una oscuridad total. Y esta pequeña luz, tan básica para nosotros hoy día, esta pequeña luz revolucionó al mundo entero. ¿De dónde salió esta luz? De Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Ese es Pablo hablando, citando a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Es algo extraordinario. Ese versículo tan pequeño impactó en una persona, que en este caso sabemos que es el mensajero de esta edad de Sardis, que es Martín Lutero. Nadie había visto por todos esos años la luz de este versículo, la vida que contenía este versículo, pero fue necesario que la luz, Jesucristo, impactara en este hombre, Martín Lutero, que el profeta lo podemos colocar en
en la nomenclatura del profeta, un científico de Dios. Amén. Ahora me gustaría colocar esa nomenclatura porque vamos a mirar un poquitito esto desde el prisma, la cuenta regresiva. Para los que conocen el mensaje predicado por nuestro hermano William Marion Branham, la cuenta regresiva, si no me equivoco, lo predicó en 2 ocasiones. El que estoy viendo yo ahora es del 9 de septiembre de 1962, y él acuña ahí la nomenclatura científicos de Dios, ¿ya? Él nos muestra que hubieron personajes que tenían dentro de ellos mismos la capacidad de captar la revelación y traer a la luz al mundo entero un descubrimiento. Puede ser un descubrimiento natural o un descubrimiento espiritual, ¿ya? Y el profeta dice en este mensaje, en el párrafo 70, dice: ahora, ¿por qué hicieron esto estos hombres? Hablando de Martín Lutero, Juan Wesley, adelantándonos un poquitito. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué descubrieron esto? Ellos encontraron que el material estaba aquí en la Tierra para hacer un Ford modelo T. Por ejemplo, estoy hablando de Henry Ford, ¿cierto? Había electricidad que podía hacer andar un carro, había gasolina en la Tierra, había pistones y todo demás, todo el mecanismo estaba en la Tierra. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la Tierra, radio escucha, radio vidente, hermano, que nos sintoniza, nosotros, tú, yo, en la Tierra, en nosotros estaba todo ese material. Dios puso todos estos materiales en la Tierra, pero se necesitaba un científico que tomara esos materiales y los convirtiera y convirtiera en lo que necesitaba, transformarlo en lo que necesitábamos. Estaba ahí en la Tierra. La electricidad siempre estuvo, el vehículo siempre estuvo, la gasolina siempre estuvo, pero no estaba el científico que tomara estos componentes y creara un mecanismo para que nosotros lo pudiéramos ocupar. Asimismo, los científicos espirituales necesitaban, la luz empezó a viajar, viajó desde el tiempo de Pablo en el Asia Menor, avanzó a Alemania, como bien decía nuestro hermano David Fernández, avanzó hacia Alemania, en Alemania estaba la luz en este momento que estamos viendo, y hubo un hombre que supo captar esa luz, tomó los materiales que estaban en la tierra, en él, y pudo decir: el justo en su fe vivirá. Si él hubiera tenido mayor luz, hubiera avanzado, porque este primer paso es, por ejemplo, justificación. ¿Qué significa? Es arrepentimiento, ¿ya? El profeta de la séptima edad nos muestra que justificación es el arrepentimiento, es creer que el Señor Jesucristo es el todo y no necesitamos nada más. Con el Señor Jesucristo nosotros, si lo miramos a Él como el verdadero sacrificio, el verdadero Cordero que pagó el precio por nuestros pecados, nos arrepentimos, tomamos su nombre en las aguas del bautismo, el nombre del Señor Jesucristo, es el verdadero paso de justificación. Justificación significa no tan solo el perdón de nuestros pecados, sino que Dios toma nuestros pecados, toma nuestra causa y la echa al mar del olvido, o sea, nunca lo hicimos. Eso es verdaderamente justificación. Pero los creyentes del tiempo de Martín Lutero no lo vieron así. ¿Por qué? Porque el profeta, en el mensaje La restauración del árbol novia, en el párrafo 490 dice: Jesús regresó, el mismo Jesús haciendo lo mismo, pero al final del tercer día. Las señales aparecieron no al final del primer día. Fíjense, Martín Lutero el primer día. Oh hermano, espero que lo estén captando. En el tercer día es cuando la verdadera manifestación de Cristo, la verdadera restauración de lo que estamos hablando, fue hecha manifiesta, ya al final del tercer día. No en el día de Lutero, no en el segundo día, la dispensación de Wesley, sino que en el tercer día es cuando él mismo se dio a conocer. La manifestación total, la restauración total se produjo al final del tercer día, ¿ya? Pero en este primer día la luz pegó de una forma impresionante. Solo que nosotros, hoy día, al tener tantos avances tecnológicos o avances científicos espirituales,
ya no logramos quizás dimensionar la potencia de lo que fue el justo en su fe vivirá. Fue una verdadera, como dije al principio de mi intervención, fue una verdadera lanza que rompió las cadenas que ataban a la humanidad entera, pero no les permitió avanzar más allá. Se necesitó otros científicos de Dios que lograran avanzar más profundamente en lo que descubrió nuestro hermano Martín Lutero. Se necesitaron otros que avanzaran y profundizaran esos conocimientos, hermano Pedro, hermano. Me gusta esa palabra, científicos de Dios. Tenemos que considerar que en este tiempo está el comienzo del renacimiento, del humanismo, se van a levantar líneas filosóficas, se van a tirar ahí algunas, ¿cómo se dice? Algunas líneas, eh, pero Dios tenía su plan que iba a salir perfecto y Él iba a restaurar a través de quienes, de estos personajes que a nuestro nivel son considerados como científicos de Dios. Bien, para seguir avanzando aquí, ya habíamos tocado el tema de estos personajes que van a nacer, como Nicolás Maquiavelo y tantos otros. Entonces, a través de la historia de Europa, se va a desarrollar esto, que es la reforma protestante, con Alemania, luego la reforma anglicana en Inglaterra. Hay algo también muy interesante que tiene que ver con el aspecto económico de los países y eso se puede ver, se puede apreciar en la actualidad. Hace mucho tiempo nosotros estudiábamos en una clase eh, que se llama Mundo Contemporáneo. Estudiamos los las distintas economías que han existido a través de la historia, que han regido el mundo. Y resulta que el profesor nos explicaba de que a él siempre le llamó mucho la atención, de que él es católico, de que los países más ricos eran los que se separaron del catolicismo. Hoy día España es el país más católico en Europa y resulta que es la hermana fea de Europa. Así le llaman los europeos a ese país. Y así que uno puede apreciar ahí cómo es que esta bestia había carcomido todo, hasta la economía misma de las potencias europeas. Pero bien, avanzando entonces con los años, hermano David Octavio, ¿qué nos puede contar sobre los acontecimientos históricos que van a ocurrir después de este periodo de la Reforma, que van a ocurrir después de este periodo de Reforma hasta el año 1700 aproximado? ¿Cómo va a vivir Europa en ese tiempo? ¿Qué es lo que va a estar pasando ya tanto a nivel social, que es muy interesante analizar ese punto, en lo económico también, lo político y también en esta nueva arista que se está abriendo, que es el área de la filosofía, del humanismo? Pero antes, bueno, me está haciendo ahí alguna seña mi hermano Pedro, Ángel sí, Cáceres. por favor, no me gustaría dejar pasar algo que comentaste ahí y que quisiera recalcarle un poquitito a los radioescuchas, muy brevemente, que es que Dios no le debe nada a nadie. Fíjense Amén. lo que dijo nuestro hermano Pedro Emán. ¿Por qué Alemania hoy en día es una de las grandes potencias que tenemos hoy en día en el mundo? Y es porque Dios aún en este día de hoy, aun cuando los seguidores de Martín Lutero ya no están y ellos no continuaron avanzando en la luz de la revelación, Dios sigue honrando a esa nación porque ellos fueron el instrumento a través del cual Dios trajo la luz. En esa tierra golpeó la luz de la revelación y ellos se separaron de este imperio católico y Dios sigue honrando aún hoy ese hecho. Fíjense, Radio Escucha, Radio Vidente, Dios no le debe nada a nadie. Aún hoy, Alemania es lo que es porque ellos fueron capaces de aceptar en cierto grado la revelación de Dios en su día. Muy buen alcance, perfecto. Amén, Muy amén. bueno, sí. Esos detalles son muy importantes, muy, muy importantes, de conocerlos y analizarlos. Así es. Mira, Pedro, respondiendo a tu pregunta, lo abordaremos desde lo que estamos haciendo en este minuto, desde un aspecto más de las ideas, los lineamientos, que van a ser las ideas las que van a después transformar
y van a generar hechos puntuales, ¿cierto? O estructuras que van a cambiar la visión que tenemos o cierto hecho histórico, ¿bien? En este contexto histórico puntual estamos viviendo un movimiento más, ya salimos del humanismo y pasamos a un movimiento llamado la Ilustración, ¿ya? La Ilustración es un movimiento filosófico, político, literario, científico, que se desarrolló en Europa y en las colonias que tenía Europa en ese minuto a lo largo de todo el siglo XVIII, ¿bien? Es decir, desde el año 1700 en adelante, dando lugar, lo llaman así los historiadores, al siglo de las luces, ¿bien? Que va muy de la mano con lo que nos comentaba el hermano David, ¿cierto? Representó una importante modernización cultural, consecuencia del progreso y de la difusión de nuevas ideas, ¿bien? Y de los nuevos conocimientos científicos que comienzan a levantarse, ¿cierto? Lo cual es un intento de transformar las caducas estructuras del antiguo régimen. Que lo que es el antiguo régimen es la forma de gobierno monarquista, ¿cierto? Que existe en Europa en este minuto, ¿ya? Eh, este movimiento de iluminación de la mente, ¿cierto? Abre, como ya dijimos, va a ser conocido por todos como el siglo de las luces o los iluminados, ¿cierto? Le van a llamar a estos pensadores, ¿ya? La ilustración nace en Gran Bretaña, donde algunos de los rasgos fundamentales de este movimiento, ¿cierto?, se dan principalmente ahí, pero van a afectar o van a repercutir muy poderosamente en Francia, y lo vamos a ver, yo creo, esta repercusión en el programa que viene después, ¿ya? Porque ahí va a calar hondo este cambio, incluso en las estructuras políticas, ¿cierto?, en Francia. Bien, de la mano con este movimiento llamado Ilustración viene otro movimiento llamado enciclopedismo, ¿bien? Y los principales representantes del enciclopedismo fueron Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon, ¿cierto? Que van a tomar la idea y las van a llevar a distintos planos, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente. La Ilustración poco a poco se fue extendiendo hacia otras zonas europeas, ¿cierto? A lo largo de todo el siglo XVII, ¿cierto? Y llegando a los Países Bajos, a Italia, a España, a Polonia, a Rusia, a Suecia, ¿cierto? Incluso algunas colonias americanas, principalmente e inicialmente Estados Unidos, ya que eran las colonias de Inglaterra, y después va a ser a todo el resto de Sudamérica, ¿bien? Las luces de la razón, me gusta esta frase, dice, las luces de la razón que iluminan las sombras de la ignorancia, siendo la luz, la lógica y la inteligencia la que deben iluminar el mundo. Esa es la frase de estos pensadores, ¿ya? Se refleja mucho con la luz y va de la mano, Pedro, para nosotros en el análisis, muy interesante destacar acá, que va de la mano con la unción del momento. Dios está ocupando muy fuertemente al hombre, ¿cierto?, en la unción del hombre, y asimismo, en el lado laico, ¿cierto?, el hombre es el que se está levantando y va de la mano con los avances tecnológicos, las invenciones, ¿cierto? Lutero toma esto y defiende a través del conocimiento de la palabra, del intelecto, defiende el evangelio, ¿cierto? Y el hombre va avanzando en el intelecto con nuevas ideas. Van de las manos, como decía el hermano David, con la cuenta regresiva, ¿cierto? Bien, características de este racionalismo, ¿cierto?, que comienza a surgir, es que estos pensadores propugnan que todo debe ser comprendido a través de la inteligencia, ¿ya? Entonces está acertando un duro golpe a lo que es la religión, principalmente la religión católica, ¿cierto?, que explicaba todo a través de su prisma, incluso negaba la verdad de hechos, porque sí, ¿cierto? Ya lo vimos con Galileo Galilei en los alcances anteriores, ¿bien? Por lo tanto, dice que lo real debe ser entendido por la ciencia, ¿ya? Este tratamiento de la razón y de las fuentes de inspiración en la filosofía, ¿cierto?, lo podemos ver en Descartes, ya en René Descartes, le llaman algunos, ¿cierto?, en la duda metódica, donde él establece los pasos, ¿cierto?, de lo que va a ser la ciencia o el conocimiento científico, ¿bien? De la duda o la evidencia indubitable. Nace con este personaje que me acuerdo mucho, Pedro, y por ahí algunos amigos míos se acordarán de mi hermano Roberto, ¿cierto?, que era el pensador que más le llamaba la atención a él, al hermano Roberto Griota, a tu abuelo Pedro, a René Descartes, ¿cierto?, con el método de la duda, ¿cierto?, va a llegar al Claro. conocimiento de la verdad. Bien,
Entonces, ¿qué propugnaban estos pensadores? Que la felicidad era un derecho del individuo y este derecho o esta felicidad se iba a encontrar en la búsqueda de la verdad, ¿ya? El hombre encontrando la verdad iba a dejar de ser infeliz, ¿cierto? Y iba a lograr su desarrollo pleno, ¿ya? Eh, de acuerdo con esta mentalidad también, la felicidad auténtica va de la mano con una libertad como tal, como ciudadano, ¿cierto? Con una igualdad y con un derecho de propiedad privada. Fíjate que estas ideas comienzan ahora a ser la base o las raíces de lo que va a acontecer posteriormente en un siglo más. Bien, cuando estos ilustrados citan de igualdad, no hacen referencia a una igualdad económica, que todos sean iguales económicamente, sino que a una igualdad política como ciudadanos, a una igualdad legal, ¿cierto? Es decir, una igualdad ante la ley y la justicia, ¿ya? Y Pero esto eso, pero promueve. eso, pero eso va a ser el hincapié, digamos, la patada a lo que vendría a ser después el tema del comunismo. Por eso es que igual resaltábamos el tema en una primera instancia, el tema del contrato social, de estos contractualistas, de Así es, Locke, pero Hobbes y Rousseau. sí, van a ir en contra después de este desarrollo, porque lo que estamos hablando en este minuto va a ser las bases del sistema capitalista posterior y que va a ser el imperante del momento hasta la actualidad. Bien, bueno, ahí nos adelantamos un poquito a la actualidad, pero va a estar el capitalismo y el comunismo, estos dos ismos, ¿cierto? Uno económico y el otro político, bueno, político, económico, social, un todo, ¿cierto? Que va a estar cabalgando en paralelo hoy día, ¿cierto? Un programa que lo analizamos esto en el podcast de la Odisea. Así que lo invitamos también ahí a hacer un guiño y mirar hacia allá al programa que estuvimos trabajando con nuestro hermano David. Bien, entonces mira, fíjate acá surge una idea muy interesante donde estos pensadores dicen el hombre por naturaleza es bueno, bien, que va un poco contrario a la escritura, ¿cierto? Que el hombre de por sí es malo, pero acá dicen estos pensadores el hombre es bueno, todo ser humano nace bueno y libre, sin embargo, lo tradicional lo oprime hasta que poco a poco la sociedad termina por corromperlo, destruyendo la naturaleza con la cual él nace, ¿cierto? ¿Y quién es el que propugna esto? Es Jean-Jacques Rousseau. ¿Bien? Él dice que la tesis de él habla del buen salvaje, los que han leído, ¿cierto?, un poco de Rousseau, él habla de este buen salvaje, dice que cualquier ser humano en estado primitivo es bueno, es cándido, es inocente, ¿cierto? Pero la cultura y la sociedad lo van pervirtiendo y lo van llenando de una vida de vicios, de amoralidades, ¿cierto? Y desorden en todos los sentidos. Por Eso lo tanto, se contrapone totalmente a todo lo que había planteado Maquiavelo y lo que había planteado este personaje Hobbes, que el hombre en su estado de naturaleza es malo, a no ser que él quiera ser bueno, pero en realidad ahí se produce un conflicto dentro de lo social. Interesante también esos temas de conversarlos. no, y acá hay todo un análisis, Pedro, filosófico, nace en esta filosofía individualista, antropológica, que de verdad es un mundo completo meterse a analizar estos temas que son bastante interesantes, ¿cierto? Retoman un poco de filosofía clásica griega, ¿cierto? Donde hablan del hombre, del individualismo y de la naturaleza del hombre y del ser, ¿ya? No, es para un poco volverse loco, si los que quieran ahí profundizar un poco, hablando del ser y el Dasein de Martin Heidegger, ¿cierto? En su libro Ser y Tiempo, es una locura analizar esto, porque yo te digo a título personal y un pequeño paréntesis, leer 3 o 4 hojas para mí en mi vida juvenil, cerca universitaria, era terrible poder entender a qué se refería con el ser, la naturaleza del ser. Bien, ya eso es, pero eso es harina de otro quintal, no lo vamos a hablar ahora porque es muy complejo de abordar. Ya, No, lo que sí y es de podemos decir, conquistar bien lejano, pero bien lejano. No nos vamos a meter ahí. Lo que sí es que, referente a lo que conversaba recién de la naturaleza del hombre, bueno, la Biblia dice en el libro de Génesis, que es una cita que me llamaba mucho la atención, yo le preguntaba al pastor sobre ella, donde dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. así es. Entonces, este pensador, porque se están desligando de todo esto y están cambiando todos los conceptos que los ligan a la religión o a Dios y buscan la explicación solamente a través
de lo natural, buscando anular un poco la influencia religiosa. Y es entendible, Pedro, ¿cierto? Porque estos hombres ya están hastiados de la estructura religiosa católica, o sea, están buscando algo nuevo, algo distinto, ¿bien? Y lo van a encontrar algunos en el protestantismo, pero otros no se van a conformar con eso y van a seguir una línea, ¿cierto? Contrariamente a la religión e independiente de ella. Bien, este pensador, ¿cierto? Radical Rousseau, tiene dos frases célebres que es importante pasar por ellas, donde en el contrato social él dice que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. ¿Bien? Eso lo habla en lo social, el hombre está encadenado socialmente. Y en su obra El Emilio, que es una obra más que nada de educación, dice, el hombre es bueno por naturaleza, de ahí su idea de la posibilidad de la educación. Entonces, educando al hombre, lo va a mejorar, ¿cierto? Y eso es lo que busca en este contexto cultural, ¿cierto? Político, educar al hombre, ¿cierto? En estos nuevos valores y darle esta categoría de ciudadanos también, ¿ya? Aparecen movimientos religiosos contrarios al cristianismo, ¿cierto? Como son el ateísmo, el deísmo, ¿cierto? Buscan una deidad distinta a la explicación que tenían ellos del catolicismo, el judaísmo, incluso el islamismo, ¿cierto? Y ponen en alerta, ¿cierto?, que la iglesia tiene el control de todo, por lo tanto hay que sacar esta variable, ¿cierto?, llamada iglesia, y la educación debe estar en manos no de la iglesia, sino de un poder laico, ¿verdad? Y son las luchas que después van a tener incluso hasta muy avanzado el siglo XX, ¿verdad?, con la unión en la república, ¿cierto?, de iglesia-estado, ¿ya? Es un tema muy, muy interesante que se va a extender en el tiempo, ¿ya? Mira, lo interesante acá, y cabe destacar lo siguiente, las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas, y los ilustrados no hablan de caridad. Mira este detalle interesante, Pedro. No hablan de caridad, que la caridad es el amor al prójimo, el amor a Dios, ¿cierto? Y donde tú puedas amar al otro. Ellos emplean otra palabra que se llama filantropía, ¿ya? Y la filantropía es el amor al hombre por el hombre mismo. Entonces hoy día dicen, no, que estos son grandes filántropos, ¿cierto? Pero al hablar de filántropo están negando la variable amor de Dios hacia ellos, sino que un amor del hombre por el hombre, ¿ya? Un buen detalle, porque uno dice, oye, son muy filántropos estas personas, pero al hablar de ese concepto, estamos negando un poco el concepto religioso, ¿ya? Que el que nos mueve también a nosotros, el amor de Dios en nuestros corazones, es un amor hacia el prójimo, ¿cierto? Y eso es caridad. Claro, y no solo religioso en sí, sino cristiano, que es lo más importante. Pero hay algo que la verdad no quiero que lo pasemos por alto. Fíjense en cómo es que estamos hablando de que estos personajes están intentando sacar a Dios ahora a través del intelecto. ¿En qué aspecto? Porque no es que queramos decir que esto es para nosotros del todo malo. Lo que leemos en nuestra propia cita de inicio es hablar sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, sino sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo es que esto lo podemos ver? Es como el diablo estaba queriendo deshacerse de Dios a través de esto. Estos personajes, a partir de Locke, Rousseau y estos que van a traer el contrato social, van a imponer esto de que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo corrompe. Y no se refieren solo a la sociedad, sino también a la religión, a cómo cada una de estas cosas hacen que el hombre termine por corromperse de su estado natural, de su estado de bondad. Pero la Biblia dice que el hombre es malo. A mí me llamaba mucho la atención esa escritura porque dice el intento del corazón del hombre. O sea, ni siquiera dice que el hombre es malo, sino que como esfuerzo por ser malo. Me dice el intento. Yo cuando la leí dije, no, eso lo tengo que haber leído mal, porque debe decir el intento del corazón del hombre, intenta ser bueno, pero es malo. No, dice el intento del corazón del hombre es malo. Y resulta que fíjense aquí, en ese punto, fíjense hermanos, cómo es que Dios muestra lo más grande que Él tiene para ofrecernos a nosotros, que es su gracia. Es su gracia. Es la gracia de Dios, que es sorprendente, que es asombrosa, que va más allá de cualquier cosa, porque te rescata
siendo la persona más mala del mundo, puede rescatarte si hay de parte de ti un arrepentimiento. Entonces, lo que Lutero viene, muestra es que no había que pagar por esto, no había que pagar por este regalo que Dios te estaba dando, era un regalo, era un obsequio, es algo que se torna inalienable al hombre. Tú no lo puedes dar, no lo puedes vender. Y la Iglesia Católica te lo vendía. Entonces Lutero plantea de que no, ahora el justo en su fe vivirá. Pero empiezan a hacer aquí un personaje que se va a llamar Wesley. ¿Por qué? Porque esto no queda aquí solamente, no queda en que tú ya lo aceptes y listo, ahora sigas viviendo tu vida licenciosa, tu vida de pecado en la que te encontrabas. No, ahora viene un proceso que se va a llamar santificación. Entonces, nosotros podemos ver cómo es que la gracia de Dios se ve reflejada en esto que estos pensadores querían sacar. Si el hombre es bueno, entonces no existe Dios, no existe una deidad superior, no existe un creador, no tiene caso, el hombre ya es bueno, el hombre ya lo tiene todo, pero no, el hombre es malo. El hombre es malo y intentaban educarlo y hacer que con educación fuera mejor, pero resulta que con educación es peor, hasta en cosas como hoy día se pueden apreciar como en esa película que salió hace un tiempo, la de este personaje el enemigo de Batman, el Guasón. En ese personaje se puede ver que las personas más educadas resultaban ser las más malas. Esa película, y no estoy mintiendo, a mí sí me gusta mucho disfrutar de una película, pero yo todavía no la he podido ver, pero sí más o menos conozco la trama, conozco la historia y toca esos puntos, toca a estos personajes que aparentan ser filántropos, amadores del hombre, de lo bueno, de entregar cosas, pero resulta que en esencia son personajes macabros, son malos, y ahí es donde está la gracia del Señor. Pero entonces, la gracia viene, te rescata, te hace ser libre, te entrega esa libertad preciada, no te cobra ni un centavo, pero no se queda ahí solamente. Ahora viene un proceso de santificación. Y este es el mensaje que trae el siguiente mensajero a las edades de la iglesia, el siguiente mensajero, que va a ser Wesley. Así que me gustaría, ya por razón del tiempo, que nos adentráramos así, solo quizás una pincelada a ese tiempo, a lo que va a empezar a pasar, a lo que va a empezar a ocurrir a partir del año 700, 1700, 1750, en el año 1770, después de Cristo, en este tiempo de la humanidad. Y me gustaría preguntarle a mi hermano Ángel David Cáceres, ¿quién es este personaje que nace aquí? ¿Quién es este mensajero de esta edad? ¿A qué edad se está dirigiendo este señor, este hermano nuestro, Wesley? Bueno, Pedro, efectivamente, qué triste que estamos prisioneros del tiempo aún, porque aquí ya estamos recién calentando motores, radio escuchas, hermanos que nos sintonizan, porque Wesley es el mensajero a la sexta y penúltima edad de la iglesia o dispensación de la iglesia, que es la edad de la puerta abierta, la edad de la evangelización, la edad donde el evangelio corrió como nunca antes en la historia del mundo, y estos hombres se llenaron de amor y pasión por las almas. Ellos lograron avanzar un poquitito más en lo que tú estabas diciendo, mi hermano Pedro Emán, que es, por ejemplo, que es el segundo paso de la gracia, la santificación, la cual pone en orden nuestras vidas y corazones para la santidad, para pensar correctamente. La santificación no la piense usted, y que fue lo que le pasó a los hermanos de esa edad, que pensaron en ellos mismos hacerse santos. No, la santificación viene ligada, viene amarrada otra vez a Jesucristo. No nos olvidemos que todo esto habla de Jesucristo. La justificación es a través de Jesucristo, del sacrificio perfecto. La santificación es a través de la sangre del Señor Jesucristo. No son nuestras obras tampoco, no son nuestros méritos, es la sangre que nos limpia. Es el sacrificio el que nos justifica, pero es la sangre la que nos limpia. Entonces, pero ahí ya no podemos avanzar un poco, o no podemos avanzar más, porque eso lo veremos en el siguiente capítulo, pero sí me gustaría dejar aquí en claro algo que tocó nuestro hermano David Fernández, hablando de Descartes, y podemos ir incluso más atrás en el escepticismo filosófico que había en Grecia, que nos dice que son las bases de la ciencia que nos mueve hoy en día, ¿cierto? La ciencia, para avanzar, necesita cuestionarse.
La ciencia para avanzar necesita dudar. La ciencia para avanzar así ha logrado todo lo que tenemos hoy en día. Esos son los científicos naturales. Los científicos espirituales necesitan de la fe. Ellos necesitan creer. Nosotros, Radio Escucha, tú que nos sintonizas, si quieres avanzar y profundizar en Dios, tienes que olvidarte de la duda, tienes que abrazar la fe, tienes que buscar la palabra de Dios, qué es lo que Dios habló de ti, y creerlo con todo tu corazón, y eso te llevará a avanzar. Distinto de los científicos naturales que necesitan dudar todo para avanzar, nosotros necesitamos creer todo lo que Dios dice de nosotros para avanzar. Eso, mi hermano Pedro, hermano, para dejar y buscar lo que viene por delante en el siguiente capítulo, Dios mediante. Amén, amén. Bueno, disculpe, la última parte se la escuché súper pegado, casi como un robot, pero la logré entender y ese es el mensaje. Bien, como bien lo decía nuestro hermano, estamos apenas calentando motores en estos temas que son tan extraordinarios, pero por razón del tiempo. Lo que pasa, hermano, es que son demasiados, de verdad, no los tocamos todos y usted lo puede ir, buscar y estudiar, demasiados los acontecimientos históricos que van a tomar lugar durante estos periodos, durante este tiempo, durante estos tiempos. Pero ya para ir finalizando, entrando ya en la edad de Filadelfia, en el año 1770, estamos aquí adentrándonos en otro cambio que va a sufrir el mundo, que van a ser la revolución independentista. Esto a raíz de varias cosas, una de las cuales también, como lo habíamos mencionado, fue los puntapiés iniciales que dieron estos pensadores como Locke y Rousseau, que cuando hablaban acerca del estado de la naturaleza del hombre, Rousseau proponía que el hombre era libre, era compasivo, era igual que todo, que la sociedad era la que generaba esta desigualdad e injusticia con respecto al tema del contrato, porque ¿qué es lo que el contrato? Era un pacto, el contrato, cuando se habla de los contractualistas y del contrato sexual, ellos van a hablar de un contrato no físico, sino ligado al consciente del hombre, que va a ser como un pacto que se va a generar entre individuos, ya sea entre individuos o entre las personas y la sociedad, o el Estado, o quien lo lleva. Rousseau va a proponer que el hombre tiene libertad, ellos van a plantear leyes que van a expresar su voluntad, y aquí es donde nace algo interesante, que es cuando llegan al punto del Estado, hablan de la soberanía popular. Rousseau pretende volver a algo muy similar a la democracia griega, pero no a la democracia original, no a la democracia ateniense, sino a algo que ellos estaban planteando, donde el pueblo tenía el poder total, donde el pueblo lo era todo, y debían establecer ese poder y obviamente votar a los monarcas. Esto va a dar el resultado, esto va a parir, digamos, porque a los franceses, a los que le vuela la cabeza esto, va a parir la Revolución Francesa. Y es aquí donde nos queremos detener, porque estos puntos es los que vamos a tocar en el próximo capítulo de Nuestro Mundo. Tomaremos esto que quedamos conversando con nuestro hermano Ángel David Cáceres, referente a lo que es la santificación por Wesley, y también qué es lo que va a empezar a pasar con este mundo. Aquí van a ser alguien, van a ser un ente, van a ser algo que se ve, que se está descrito en el libro de Apocalipsis, que van a ser como un cordero, pero se va a transformar en una bestia. Estamos hablando de Estados Unidos. Todo esto a raíz de cada una de estas cosas que fuimos conversando. Y es importante, era muy importante asentar esta base, porque aquí es donde nace esta restauración del árbol novia. Y ya lo vimos, Lutero nace y el diablo crea algo similar. El diablo, muy buen imitador, él imita algo para que la gente se pierda y solo vea que existieron cosas, revoluciones, pero no, hermano, lo que estaban haciendo aquí era la restauración del árbol novia. Así que, bien, ¿qué nos podía, así en cortas palabras, muy rápido, mi hermano David Octavio, qué nos pudiera dejar, así que nos pudiera decir, para que nosotros quedemos con hambre y apetito para el próximo capítulo?
Está con el micrófono muteado, mi hermano Ahí sí, David Octavio. muy bien. Como dice el historiador, bueno, hay que decir las cosas por su nombre, marxista Eric Hobsbawm, él habla de la doble revolución, ¿ya? Entonces, en este minuto, en este periodo histórico que nosotros estamos abordando, se va generando, están haciendo una doble revolución. Por un lado, hay una revolución industrial y por otro lado viene esta revolución francesa, revolución en plano de las ideas políticas, ¿cierto?, que va a generar toda una transformación en Europa. Bien, no, solamente muy brevemente diremos con respecto a lo económico, ¿cierto? Se está dejando de lado un poco lo que es la fisiocracia o el mercantilismo y se está avanzando a una teoría económica de libertad, ¿cierto? El precursor de esto es Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Él habla que el Estado debe dejar al individuo hacer e invertir y no debe interferir en ello. Y eso es la base de la política capitalista hoy día, económica o liberal, ¿cierto? Donde se busca un desarrollo económico sin intervenciones en el Estado o del Estado y sin intervención estatal. Por lo tanto, eso va a ser la base de lo que viene después, que va a ser la gran reforma o revolución industrial y que va a traer muy de la mano, se va a enlazar mucho con lo que va a ser Juan Wesley, porque ¿a quién le va a predicar él? A este otro grupo que son obreros. Y de ahí viene de la mano pues, otro tema muy interesante que lo vimos el año pasado, que es el impacto que tuvo, solamente un detallito, Robert Reikes con los niños, en lo social, ¿cierto? Que es muy interesante, con los niños que eran hijos de estos obreros en la revolución industrial, ¿ya? Que lo vamos a mencionar en los próximos programas. Entonces, revoluciones industriales, nacimiento también de escuela dominical, y el gran tema es el mensajero con la segunda obra de la gracia, la santificación. Así que vamos a dejar estos temas ahí, estos canapés, ¿cierto? Para abrir el hambre para nuestro siguiente programa y el nacimiento de esta nación, ¿cierto? Los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, eso por mi parte, Pedro. Tu micrófono, Pedro. Amén, amén. Bien, ya entonces nos estamos pidiendo de la audiencia. No sé si alguno con audífono de nuestro radio auditores podrá apreciar, porque con teléfono no se aprecia mucho, pero nosotros de fondo está sonando una música. Nosotros no hemos elegido ninguna de estas canciones así como azarosamente, sino que recordándome en programas anteriores donde nuestro hermano David Octavio, en la pauta, no sé si en el programa, que nosotros hacemos pautas muy largas, conversaciones, reuniones de pauta, hablaba de cómo es que la importancia del nacimiento de la música clásica. Me recordaba, me puse a investigar ahí, a buscar un poco. A mí me gusta mucho la música clásica, a mí me gusta mucho Vivaldi, por ejemplo, pero encontré de Ludwig van Beethoven, del año 1770, si no me equivoco, el año 1827, perdón. Hay una sinfonía que se llama La Pastoral, la sinfonía número 6, si no me equivoco. Aquí en el cuarto y quinto movimiento es muy hermoso, y él la compone, digamos, como una música. Él, él- este personaje va a romper con la música clásica y la va a transformar en esta parte de la romántica. Bueno, esto es parte de la historia de la música. La cosa es que en la pastoral, él toca como una caminata con Jesús. Eso es lo que él conversa, digamos, lo que plantea referente a esta canción, a esta música, a esta sinfonía hermosa. Así que nosotros decidimos colocarla como fondo en nuestros programas. Eso para quien pudo ahí escuchar y decir, uy, está sonando una música clásica ahí, ¿cuál será? Se llama así, Sinfonía número 6 de Ludwig van Beethoven, La Pastoral. Bien, nuestro hermano David Octavio, no sé si alguno de ustedes se fijó en que había cambiado mi chaleco. Bueno, tiene una razón un tanto complicada de explicar, así que no le vamos a dar mayor explicación. Solo podré decir que este se me ve mejor. Así que, bien, mis hermanos, fue un placer estar a bordo de este proyecto con ustedes, en este programa. Que Dios les bendiga. También un saludo a nuestra querida audiencia, a nuestros fieles auditores.
en medio de este tiempo de pandemia. Esperamos que este programa, quizás un poco largo, un poco tedioso, pero también de temas muy importantes, haya sido como un gran refresco, un gran vaso de agua y un buen momento en el que uno se pueda sentar y reflexionar referente a estas cosas, a este plan perfecto y de nuestro Creador, divino de nuestro Creador. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo, Dios mediante, y si no es aquí, nos veremos allá en la gloria y nos daremos un fuerte abrazo. Shalom. Amén. Shalom. Dios les bendiga. Dios bendiga.